Bien, vamos a encontrar el polinomio de Newton de segundo grado a través de las diferencias divididas. Nosotros sabemos que para poder encontrar las diferencias divididas partimos de datos tabulares, en este caso de f y f de x. Este es el punto 0, el punto 1, el punto 2, entonces este sería x0, este sería f de x0, este sería el primer punto, f de x1, este sería x2, f de x2, sería x3, f de x3. Entonces yo puedo encontrar la primera diferencia dividida, sería entre 1 y 2. Entonces yo puedo quitarle que la diferencia dividida entre 0 y 1 va a estar dado por f de x1 menos f de x0, esto para x1 menos x0. Asimismo, la primera diferencia dividida entre x1 y x2 vendría a estar dado por f de x2 menos f de x1 para x2 menos x1. Y con esto puedo encontrar la segunda diferencia dividida, ya que ese va a ser el coeficiente del polinomio de segundo grado. En este caso, cuando encontramos un polinomio de primer grado, este sería el primer coeficiente. Ahora vamos a encontrar el segundo coeficiente, es decir, que va a estar etiquetado como x0, x1 y x2, que vendría a ser a la primera diferencia dividida, en este caso entre x1 y x2, menos la primera diferencia dividida anterior, que viene a ser entre x0 y x1, todo esto dividido para x2 menos x0. Y este vendría a ser el segundo coeficiente que vamos a necesitar. Muy bien, partimos para poder encontrar el polinomio de Newton a través de las diferencias divididas, partimos de un polinomio de grado 2 cuya forma es la siguiente. Tengo a0 más a1 que multiplica a x menos x sub 0 y más a2 que multiplica a x menos x sub 0 y este que multiplica a x menos x sub 1. Con esto encontraría yo el polinomio de grado 2. Ahora muy bien. Ahora muy bien. Entonces, yo voy a encontrar a 0, a 1 y a 2. Para poder encontrar a 0, voy a hacer que x sea igual a x1. Para encontrar a 1, tengo que hacer x igual a x2, a x0, perdón. Sí, a x0, aquí a x1. Y para encontrar a 2, voy a hacer que x sea igual a x2. Entonces vamos a necesitar 3 puntos de la tabla para poder encontrar un polinomio. Entonces, yo parto del polinomio de grado 2, que ya le voy a quitar el 2 para no tener confusiones, entonces sería de p de x sub 0, en este caso directamente a 0, porque aquí se me elimina y aquí también se me elimina. Es decir, este va a ser directamente el valor de f de x0, que tendría que ser este. Ahora, para poder encontrar a1, hago que x sea igual a x1, entonces tendré x igual a 1, esto será igual a 1 más, perdón, a 0 más a1 multiplica a x1 menos x0. Despejando a1, entonces me quedo con este que sería el f de x1 menos a0, pero a0 ya sabemos que vale f de x0. Esto divido para x1 menos x sub 0, que viéndola bien, esto viene a ser la primera diferencia dividida entre f de x0 y x1, que vendría a ser este, ¿no? Asimismo, para poder encontrar el polinomio de grado 2, pues asimismo, tendría p de x2, cuando x sea igual a 2, será igual a 0, más a1 por x2, menos x0, más a2 por x2 menos x sub 0, por x2 menos x sub 1. ¿Sí? Ese sería mi polinomio, que al tratar de despejar a2, voy a hacerlo a la izquierda, este sería f de x sub 2, a0 que ya vale f de x sub 0, que pasa al siguiente miembro, menos a1, sabemos que a1 es igual a x a la a, primera diferencia dividida entre x0 y x1, sería a1 por x2 menos x sub 0, x2 menos x sub 0,
Me voy a quedar con A2 y todo lo que está aquí pasa al denominador, que sería en este caso x2 menos x sub 0 para x2 menos x sub 1. Ahora bien, esta primera diferencia tiene todo este valor de aquí, que habría que reemplazarlo. Entonces mi polinomio de grado 2, para poder encontrar el A2 y tratar de que este valor de A2 sea igual a la segunda diferencia dividida, yo voy a hacerle un ajuste matemático, un acomodo, vamos a decirlo así. Entonces yo voy primero a reemplazar aquí la primera diferencia dividida para poder tener el polinomio en forma normal. Entonces yo parto nuevamente de mi polinomio, pero ya reemplazando la primera diferencia dividida, que vendría a ser f de x2. Bueno, yo voy a usar aquí los paréntesis en vez de los corchetes para avanzar. Menos f de x0 menos x2 menos x0, por lo que vale la primera diferencia dividida, que sería f de x1 menos f de x0, todo esto para x1 menos x sub 0, y todo esto para x2 menos x sub 0 y x2 menos x sub 1. Ahora, si ustedes se fijan, este es A2, lo que vale A2. Si ustedes se fijan, en este caso todavía no se parece a la forma de la segunda diferencia dividida como la teníamos aquí. Entonces hay que hacer un acomodo a esta ecuación para poder avanzar. Entonces, lo que yo voy a hacer es, esto voy a borrar para fijarme al final que todo esto es el componente de A2. Aquí le voy a sumar, como les dije, solo es un acomodo matemático, x2 menos x0, no es la única manera, menos, hay varias formas, ¿no? Le voy a sumar y a restar estos elementos. ¿Ya? Pero antes de sumarle y restarle, yo voy a dividir matemáticamente por estos coeficientes. En todo caso, yo voy a tomar esto y voy a dividir por todo esto. ¿Ya? Me voy a ver cómo nos quedamos. Entonces yo tendría aquí, por ejemplo, yo podría quedarme con f de x2 menos f de x0, que divide a x2 menos x sub 0, menos, al dividir f de x2 menos x sub 0 por x2 menos x sub 0, acá me voy a quedar con menos f de x1 menos f de x0, dividido solamente para x1 menos x0. ¿Sí? Y esta abajo me va a quedar con los que quedamos, con x2 menos x1. Muy bien. Entonces, ahora como les dije, voy a multiplicar y a dividir por estos elementos en el numerador. Entonces vamos a empezar a trabajar matemáticamente. No se olviden de cómo hemos colocado el argumento, el artificio para poder avanzar. Eso es lo que nos hacía falta para poderlo igualar a lo que nos dice las diferencias divididas, que es lo que queremos demostrar. Y con eso habremos demostrado que efectivamente Newton tenía razón. ¿Cómo lo podemos expresar? A través de las diferencias divididas. Bien, entonces como les decía, voy a sumarle f de x1 sobre x2 menos x sub 0 y menos f de x1 sobre x2 menos x sub 0. Bien, entonces ahora sí, yo voy a empezar a sacar mínimo común, que en este caso sería el producto de x2 menos x sub 0 y x1 menos x sub 0. Entonces, al sacar mínimo en la parte superior, yo me quedaría con, así, f de x2 que multiplica
Al hacer la operación entre este y este, me quedaría esto multiplicando por esto. Entonces me quedaría con f de x2 que multiplica a x1 menos x sub 0, menos f de x0 que multiplica a x1 menos x sub 0. ¿Sí? Acá me quedaría con menos, en cambio aquí me quedaría con menos f de x1 que multiplica a x2 menos x sub 0. Y me quedaría con más f de x sub 0 que multiplica a x2 menos x sub 0. Así mismo tendría más f de x1 que multiplica a x1 menos x sub 0 y menos f de x1 que multiplica a x1 menos x sub 0. ¿Sí? Que sería lo que nos interesa. Todavía no vamos a obviarle los denominadores. Acá arriba nos quedaría x2 menos x sub 0 y que multiplica a x1 menos x sub 0. Y en el denominador más jerárquicamente superior tendríamos x2 menos x1. Esto lo voy a obviar por un momento y al final ya le pongo para no equivocarme en las operaciones. Muy bien. Entonces hasta aquí voy a seguir haciendo las operaciones. Entonces este f de x2 con este x1 menos x0 no lo voy a mover hasta el final. Voy a dejarlo ahí. Entonces voy a tener f de x2 que multiplica a x1 menos x sub 0. Voy a pasarlo de una vez acá. Entonces tendría menos f de x1 que multiplica a x1 menos x sub 0. Y el resto les voy a hacer las operaciones. Entonces he tomado esto y tomado esto. Me falta todas estas hacer las operaciones que corresponden. Entonces aquí tendría, por ejemplo, menos x1 f de x0, ¿sí? Y más x0 por f de x0. Acá tendría menos x2 por f de x1 más x0 por f de x1. Aquí tendría x2 por f de x0 y menos x0 por f de x0. Y finalmente lo que me queda aquí tendría x1 que multiplica a f de x1 y menos x0 f de x1. Muy bien, entonces me doy cuenta aquí que tengo que eliminar algunas cosas. Por ejemplo, aquí x0 con f de x0 se me van a ir, este con este se me van, y también tengo el x0 f de x1, en este caso este con este se me van, y solo me quedaría con los términos que a continuación voy a escribirlos. F de x2 que multiplica x1 menos x0 menos f de x1 que multiplica a x1 menos x sub 0, y con lo que me quedé menos x1 por f de x0 menos x2 por f de x1 más x2 por f de x0 y más x1 por f de x1. Y sigo trabajando. Entonces aquí yo ya tengo que empezar entre estos, bueno, estos y estos ya están. Entre estos cuatro términos tengo que empezar a agrupar. Por ejemplo, los términos, en este caso de f de x0, entre este y este, me quedaría f de x0 que multiplica a x2 menos x1, como pueden ver. Y acá en cambio me quedaría f de x1 que quedaría en cambio a x1 menos x2. En definitiva, este yo lo puedo cambiar de signo y le puedo decir que puedo tener esto menos f de x1 por x2 menos x1.
Entonces ahí sí puedo sacar factor común. Entonces, ahora, yo puedo sacar factor común entre el primer y segundo elemento. Entre estos dos, yo tengo que puedo hacer lo que f de x2 menos f de x1, esto multiplica a x1 menos x0. Entonces sacado yo aquí, ahora me faltaría entre estos dos, ¿sí? Olvídense que este es positivo y aquí negativo, ¿sí? Entonces yo voy a hacer lo siguiente, entonces aquí te voy a agrupar, voy a poner menos f de x1, lo voy a hacer así, que multiplica, en este caso, a más f de x0, pero para que pueda hacer más, acá tengo que intercambiarle el orden, entonces aquí sería menos f de x0, eso que multiplica efectivamente a x2 menos x1. ¿Sí? A x2 menos x1. Bien. Ahora sí, entonces yo voy a aplicar lo que acá había obviado los denominadores para poder ahora sí trabajar. Aquí en primera instancia me había quedado que esto estaba sobre x2 menos x sub 0, que multiplica a x1 menos x0. Y todo esto estaba para x2 menos x sub 1. Entonces, ahora sí, yo voy a pasar, voy mejor dicho a intercambiar. Si divido por separado, aquí me va a quedar, por ejemplo, f de x sub 2 menos f de x sub 1, esto para x sub 2. Hagámoslo. Todo esto que multiplica a x1 menos x sub 0, dividido para x2 menos x sub 0, para x1 menos x sub 0. Y acá me quedaría menos f de x sub 1 menos f de x sub 0, que multiplica a x2 menos x sub 1, igual todo esto para x sub 2 menos x sub 0, para x2, para x1 menos x sub 0. Todo esto para x2 menos x sub 1. Bien, entonces aquí se me va a eliminar esto. Y me voy a quedar con f de x sub 2 menos f de x sub 1. Esto dividido para x2 menos x sub 0 menos, en este caso, me voy a quedar con f
de x1 menos f de x sub 0, todo esto que multiplica a x2 menos x1, todo esto para x2 menos x sub 0, a x1 menos x sub 0, todo esto para x2 menos x sub 1. ¿Sí? Entonces, dividiendo para todo esto nuevamente, aquí me va a quedar otra vez f de x sub 2 menos f de x sub 1 para a x2 menos x sub 1 a x2 menos x sub 0 menos, subiendo este acá también me quedaría, acá me quedaría con menos f de x sub 1 menos f de x sub 0, esto para x sub 2 menos x sub 0 se multiplica a x1 menos x sub 0. ¿Sí? Entonces yo tengo aquí elemento común. Este elemento común yo puedo expresarlo de la siguiente forma. Voy a tener f de x sub 2 menos f de x sub 1 que divide al término no común. En este caso es x2 sobre 0. Me va a quedar aquí x2 menos x sub 1 menos f de x sub 1 menos f de x sub 0 para x1 menos x sub 0, y esto también puedo expresarle aquí eliminador para x2 menos x sub 0, que este sería el coeficiente A2, que efectivamente este valor viene a ser la segunda diferencia dividida que existe entre el punto x0, x1 y x2, como lo acabamos de demostrar. Y con eso podemos entonces formar nuestro polinomio de segundo grado.